¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy la dinámica y la temática es diferente. Vamos a platicar un poco, Lenin, de la situación que creo que se ha convertido en una problemática, la situación de los jóvenes, la universidad y lo que significa entrar ya al campo laboral, ¿no? En muchos casos, y me incluyo, nos llevamos una sorpresa diferente de lo que aprendemos en la universidad y lo que significa ya estar dentro de una empresa. Sí, es una situación que muchos jóvenes, cuando somos jóvenes y que muchos jóvenes se encuentran, ¿no? Como dices tú, terminas la carrera que iniciaste con un sueño, ¿no? De trascender y de ser muy chingón en lo que haces, y te vienes a encontrar con pared, ¿no? Cuando no hay trabajo, o cuando llegas a buscarlo y lo primero que te piden es la experiencia, ¿no? Y pues obviamente que no la tienes. Entonces, no la tienes cuando dentro de la carrera tampoco te dedicaste como que a empezar a meterte, ¿no? En el campo laboral. Y pues ahí es donde desafortunadamente pues ya el chavo tiene que irle a buscar por otro lado porque necesita ingresos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de los estudiantes, ¿no? La mayoría de los estudiantes, en este afán de concentrarse netamente en la universidad, no tienen, digamos, una parte de desarrollo profesional alterna, no nos enseñan eso quizás dentro de las instituciones, por lo menos en el estado de Chiapas. A mí me pasó, no significa que le haya pasado a todos, a mí me pasó que al egresar a la universidad, sí, no era un chico talentoso en la universidad, con un promedio aceptable, digamos, destacable, pero que finalmente cuando sales de la universidad sales sin experiencia y a una empresa, poco le importa quizás ese 10 o ese 9 de calificación, ese 9.5 de calificación, si no tienes tanta experiencia, ¿no? Ese es, digamos, uno de las primeras paredes que se topa un egresado de una institución, si bien le va, si después de egresar o un poco antes de egresar ya puede incursionarse dentro del campo laboral, que actualmente es muy difícil. Otra situación que a mí me tocó dentro de la universidad, y ojalá que quien esté viendo este video y compartiendo nos pueda poner parte de sus experiencias, quizás desagradables o que lo pusieron un tanto tristes, el tema de los salarios, Lenin, ¿no? Porque creemos que saliendo de la universidad, que si eres un buen estudiante, que si le echaste ganas, pues en automático vas a acceder a un salario que te permita por lo menos cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Ponerle un salario digno, entre comillas, porque digno puede ser interpretado de muchas maneras para diferentes personas, pero por lo menos que cubra tus necesidades, y ahí te topas con pared. Sí, o aparte de que digamos que tienes suerte y encuentras el trabajo dentro del ramo que estudiaste, y tal vez te encuentras con un salario, no sé, de 5,000 a la quincena, 6,000, y como nunca has trabajado, dices, está bien, ¿no? Está cómodo, son 10,000 al mes, por decir una cosa, ¿no? Y estoy hablando de un salario bueno. Y creo que exageraste, ¿no? Sí, exagerado, ¿no? Pero bueno, digamos que dice un salario bueno, pero viene la otra cuestión, ¿no? De que ya estás en el mundo laboral, ya tienes responsabilidades, pues en casa o tus propios gastos, ¿no? Y te das cuenta de que realmente ese salario no está tan bueno, ¿no? Claro. Y regresando a esa parte que dices, que exageré, realmente pues los salarios que uno se encuentra al terminar la carrera, pues no rebasan los 5,000 a la quincena, ¿no? Se van 2,500, 3,000 pesos. Por lo menos en Chiapas, ¿eh? Sí, por lo menos en Chiapas. o en esta parte del país, ¿no? Del sur, no rebasan los 2,500, 3,000 pesos, y bueno, al mes 6,000 pesos que si nunca has trabajado, pues sí te emocionan tantito, pero cuando vienes a ver... Sí, te emocionan un par de meses, cuando quizás todavía no has encontrado esa parte de las necesidades reales que vas enfrentando como ser humano. Sí, sin claro. hablar de que quizás en tu casa tengas o no compromisos familiares, porque si los tienes de plano, esos 3,000 a la quincena no te alcanza para nada. No van a servir de mucho, ¿eh? Sí. Finalmente esa es una realidad. Te preguntaría, Lenin,
¿cómo crees tú que vale, por ejemplo, un 10 de calificación aterrizado en la vida real? A mí me parece que es muy variable, ¿no? O sea, que finalmente no es que vaya implícito un costo, pero es una realidad que a los jóvenes les cuesta ingresar a una empresa por estos dos factores, por la falta de experiencia y porque finalmente las empresas no están como abiertas a pagar un gran salario a un joven que apenas viene egresando de una institución. Sí, exactamente. El tener una buena calificación, sí es... hay muchas cuestiones, ¿no? O sea, de cómo obtienes también esa calificación. En mi experiencia, pues yo recuerdo que tuve por ahí compañeras que tenían calificaciones bien, pues, o sea, 10, 9 y de ahí no bajaban, pero el mecanismo de estudios, ¿no? En nuestro país o en nuestro estado, pues es de que entrega todas las tareas y los trabajos y Claro. tienes 10, ¿no? Y a veces quien no entrega la tarea y no entrega los trabajos, pues no lo hizo porque si estudia en la tarde, en el día tuvo que ir a trabajar, ¿no? Y ya trabaja dentro del ramo que está estudiando y no Claro. pudo hacer la tarea, ¿no? O si estudia en la mañana, trabaja en las tardes hasta la noche dentro del ramo que ya está estudiando o en cualquier otro sector, pero ya está generando ingresos para poder pagar su escuela, ¿no? Entonces se está creando una misma dinámica ya de trabajar y que cuando egresa es la que le hace el paro, ¿no? Ya para que, o sea, ya tiene una experiencia laboral, si no en su profesión, pero sí en cuanto a enfrentarse a un trabajo, ¿no? Entonces, eso de las calificaciones del 10, del 9 o del 6, del 7, es una variable de que... Y sumamente relativo. A mí me pasó con compañeros de la universidad, todavía gozo de algunos de ellos de tener su amistad, que estábamos dentro del salón de clases, pero ellos ya tenían un trabajo profesional, quizás no eran alumnos tan destacados, pero finalmente ya estaban poniendo a la par lo que estudiaban en la universidad con el ámbito de comunicación en diferentes rubros. Y a veces uno se pregunta entonces, ¿no? ¿De qué te sirve sacar tu boletita con que no está mala, claro, no está mal porque finalmente hay que ir por el 10, que se supone lo que nos va marcando una excelencia, pero vale la pena preguntarse finalmente de qué te sirve un 10 en una institución si te topas con pared saliendo porque no tienes experiencia, porque a lo largo de 4 años, de 5 años, dependiendo de la carrera que estudies, pues finalmente te dedicaste de lleno a la universidad y no sabes cómo trabaja una empresa en la vida real, que es totalmente diferente a lo que nos enseñas en las instituciones. Claro, yo tuve una profesora en la universidad que en los primeros años, en los primeros años recuerdo que fue lo primero que nos dijo: lo que van a vivir aquí en la universidad no es lo mismo a lo que se van a enfrentar allá afuera, así que desde hoy... Creo que estábamos iniciando, desde hoy vayan a buscar chamba, vayan a empaparse de todo esto, porque van a salir y se van a encontrar a un mundo de gente que ya está buscando trabajo, van a encontrarse un mundo de gente que ya está en los puestos importantes y ustedes van a ser los nuevos, y para que se hagan ese historial laboral les va a costar mucho. En mi caso... tuve la fortuna de tener profesores y profesoras que sí nos impulsaron y sí nos mandaron, ¿no? O sea, quisieras o no, teníamos que ir a buscar la chamba. Algunos compañeros tenían la facilidad, tenían los contactos. Otros, como en mi caso, no teníamos el contacto y teníamos que rascarle. Yo creo que para mí eso fue lo principal, lo fundamental, que incluso al salir como que me costó mucho, pero sí te forja, ¿no? Así como que no te desesperes, va a llegar, ya traes la experiencia, solo aguanta, ¿no? A mí me pasó, Lenin, que cuando ingresé, digamos, a mi primer empleo digo porque finalmente ya me mandaban a reportar, creo que me daban como 200 pesos a la semana y lo veía como un gran salario. Pero después como que sí me fue poniendo un poco triste el hecho de pensar que la falta de experiencia me limitaba un poco, ¿no? Esa parte, porque pues cuando entras a cualquier empresa de cualquier rubro, en este caso hablamos de una empresa de medio de comunicación, finalmente hay personas que a lo mejor no tienen un título, como el título que tú llevas,
pero pues ya llevan 10 o 15 años y eso significa que te llevan 20 títulos de diferencia, ¿no? Nada más por citar un ejemplo en el tema laboral. Y aquí en Chiapas se refleja porque la situación ha obligado a que muchos jóvenes y muchas personas, pues si no pueden ejercer dentro del ámbito que estudiaron, Lenin, tienen que irse a otro ámbito. Yo creo que también a ti te ha pasado y a mí me ha pasado que de pronto nos encontramos compañeros, y tampoco está mal porque es la realidad que nos está tocando vivir y hacia allá tenemos que finalmente apuntar, que se están, digamos, desenvolviendo en un ámbito profesional diferente al que estudiamos, ¿no? O estudiaron, y que, insisto, no está mal, pero que si estudias para cierto rango o para ciertas ramas de una carrera, pues lo ideal es que ahí ejerzas, ¿no? Finalmente. Sí, he visto algunos artículos, algunas entrevistas que le hacen a especialistas en esto, ¿no? Principalmente por lo que se vive actualmente, ¿no? En cuanto a la nueva dinámica laboral que están adquiriendo los jóvenes, precisamente porque no hay espacios, las nuevas carreras y todo eso. Lo que recomiendan es de que, bueno, si te vas a dedicar a ser abogado, está bien, pero busca otras ramas dentro de tu misma profesión para que cuando salgas y no encuentras un trabajo dentro de como litigante, bueno, busca en un despacho o en una dependencia, o sea, para que tengas una gama amplia de espacios donde puedas buscar un trabajo, ¿no? Es una recomendación que yo creo que se me hace muy buena actualmente, porque también algo que ocurre aquí en el estado, por ejemplo, ocurría hace años. Todo el mundo quería estudiar para trabajar en gobierno, ¿no? No, o para ser maestro. Para ser maestro. Para ser maestro. Exactamente, eso de ser maestro. A mí me pasó, mi mamá me decía, sí, estudia, hijo, para ser maestro, porque había esta, digamos, sensación de que, bueno, si tu mamá era maestra, eventualmente por ahí te podías meter, ¿no? Y pues sí, ya tenías tu plaza. Y porque antes ser maestro, pues era un negocio, o sea, sí, era un buen negocio, era un buen trabajo, ¿no? De las prestaciones, los salarios. Sigue siendo, sigue siendo, nada más que ya no hay espacio, Lenin. Exactamente. Ya no hay espacio. Precisamente iba hacia eso, de que vemos el reflejo de eso, de que se ha llenado tanto, ¿no? El querer ser maestro, ser burócrata. Vemos actualmente las manifestaciones y los bloqueos y etcétera en cuanto al tema magisterial, por ejemplo, de que muchos jóvenes, yo a veces me pregunto por qué, si ya sé que no hay espacios, entran a estudiar a las normales, ¿no? ¿Por qué por qué impulso a mi hijo a que sea maestro si sé que no hay espacios, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, como que la cultura es licenciado en administración de empresas, maestro, abogado y ya, ¿no? Y la convicción finalmente de con una carrera intentar convencer a tu papá antes de convencerte, sí, a ti, a tu mamá o a algún familiar, ajá, de qué es lo que realmente quieres estudiar. A mí me pasó, la licenciatura en comunicación no fue mi primera opción para estudiar, ¿no? No sé si fue la tuya la primera. Yo estudiaba antes mecatrónica, por una u otra razón, pues sencillamente decidí ya no estudiar y ingresé a la carrera de comunicación. Con el paso del tiempo aprendí a que sí me gustaba y a que finalmente estamos de alguna manera en esto. También, Lenin, con el paso de los años, desafortunadamente, y toda esta situación que tiene que ver con los salarios, a los jóvenes y a la mayoría de las personas, pues se nos ha tenido que fragmentar. Y cuando digo fragmentar, significa que si estás en un empleo y el salario es mínimo, tienes que buscar una opción A, B y C para intentar complementar, porque si no, no vas a subsistir, por lo menos en esta región del sureste de Chiapas. ¿Qué garantías hay o qué posibilidades hay de que saliendo de la universidad te incorpores al ámbito laboral? Pues también es muy variable y yo creo que hasta muy pocas, ¿no? Por la situación que vivimos en temas que ya hay mucha competencia, eso, ajá, también hay que decirlo, Lenin, hay mucha competencia en muchas de las carreras, en las carreras que quieras mencionarme hay bastante competencia, hay un mercado laboral que ya se está reduciendo y los salarios, que si bien es cierto que hay impulsos de la política pública para mejorar esto, pues va
de a poquito, ¿no? Ajá, y es ahí donde digo que es válido estas indicaciones, estos consejos que dan los especialistas, de que, bueno, estudias tal profesión, analiza qué otros ramos hay dentro de lo mismo, ¿no? Porque es lo que te gusta. Y algo que también es muy importante y creo que muchos jóvenes no le damos la importancia, una porque, como dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, pues recuerdo que llegaban... íbamos a egresar de la secundaria y llegaban los de la prepa, ¿no? Que te ofrecían, ¿no? Lo que tenían en tal escuela, terminaban la prepa, llegaban las universidades y te ofrecían, y también habían estos temas de la orientación vocacional, ¿no? A la cual no se le da mucha importancia, pero que es muy importante. También a mí me pasó, ¿no? El tema de que yo quería estudiar música, ¿no? Cuando estaba chavo y mi papá me decía, pero ¿de qué vas a trabajar, no? Y yo quiero estudiar música y quiero estudiar y entré a estudiar a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a la UNICACH, el primer semestre, y como que me convencí de que no era lo mío, me gustaba, pero no era lo mío, y después quise estudiar mecánica automotriz y también me gustaba, pero pues no, y ahora sí que llegué a caer Estudiaste comunicación y dijiste tampoco, ¿no? Llegué a caer a la carrera de periodismo y comunicación, ¿no? Y pues bueno, realmente ahí es donde yo me di cuenta que eso era lo mío, ¿no? Porque mi perfil daba eso, pero te imaginas cuánto me hubiese ahorrado, claro, desde más chavo, ¿no? De llegar a un tema de orientación vocacional y darme cuenta cuál era mi perfil y enfocarme a eso. Y hay muchos jóvenes, Lenin, que quizás se frustran en el intento, ¿no? De saber que no pueden con una carrera y que hasta ahí ven sus limitaciones. Totalmente. Aquí coincidimos en un punto, a los dos nos pasó, porque te decía yo hace unos minutos, tener una segunda opción de la primera que estudiábamos, que por alguna razón ingresamos, nos dimos cuenta que quizás no funcionábamos, que no era el perfil, que no cumplíamos con lo que se exige y bueno, decidimos irnos a otra opción. Bueno, a todo este punto, Lenin, también quizás más de uno se pregunte, ¿no? Entonces, ¿sí vale la pena o no vale la pena estudiar una universidad, terminar una universidad? Yo creo que es una decisión personalísima, ¿no? En mi caso creo que sí vale la pena porque finalmente te haces de un proyecto a lo largo de 5 años, tienes conocimientos que aunque no tengas una experiencia laboral te permite resolver quizás situaciones menores dentro de una empresa que con el paso del tiempo también te vas convirtiendo en una pieza clave, ¿no? Los años nos van dando un poco de experiencia más que de talento y va viendo uno por dónde es el caminito. Claro, y claro que sí vale la pena tener una profesión porque pues son los profesionistas también quienes van sacando avante a una comunidad, a una ciudad, a un estado y al país, ¿no? O sea, son las personas que finalmente se vienen preparando para ir resolviendo las situaciones a las que enfrenta cada el lugar, ¿no? En donde viven, ¿no? Por ejemplo, hoy con la pandemia platicábamos, creo que en el video pasado, de que hay carencias educativas, hay carencias de salud, porque bueno, vemos a muchas personas que bueno, estudian la carrera, pero se quedan en eso, ¿no? Y no hay más preparación, ¿no? Vemos que por ejemplo, las vacunas las están creando en otros países, y por qué en México no, claro, por qué en México son muy pocos los profesionistas que se están enfocando en esa investigación para ver qué hacer con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la importancia de la profesionalización, de estudiar y de todo eso. Muchos chavos pues luego dicen, ¿para qué estudio si yo sé hacer negocios, ¿no? Yo sé vender, yo soy un buen carpintero, y bueno, también es válido tener oficios, claro que sí. Porque también son trabajos que nos van solventando ciertas necesidades, pero tener una profesión tiene una importancia tan grande porque son quienes van a ir resolviendo las situaciones que vivimos y que van a ir haciendo la evolución de nuestro mundo, ¿no? Sí, tener una profesión para resolver una necesidad a partir de la realidad que enfrentemos, ¿no? No es salir como muchos jóvenes. Quizás lo vemos al inicio, salir de la universidad y comernos el mundo, que finalmente es
Esa es la idea que tenemos, ¿no? Yo creo que si partimos de la realidad donde estamos sentados y posicionados, probablemente alcancemos a resolver problemas que nosotros veamos que dan un resultado positivo. Y es aquí donde creo que es importante también la suma de la iniciativa privada, de la política pública, Lenin, porque para el caso de Chiapas resulta que somos el estado con más jóvenes en la República Mexicana. La edad promedio es de 24 años, que significa básicamente una fuerza laboral importante. Estaba checando también algunos números en el tema de el INEGI, de este censo económico de 2019, y estaba señalando que para el caso de Chiapas, digamos, los rubros que dejan como que las mejores solvencias económicas se vinculan con las manufacturas, con el comercio, con los servicios no financieros. Pero esto que hablábamos hace unos minutos también es interesante, porque el 97% de las empresas que están en el estado de Chiapas son microempresas, son empresas que, digamos, tienen de 0 a 10 personas. Pero el dato que yo veía, que está vinculado a esto que señalábamos de los jóvenes, es que el 51% de su plantilla laboral básicamente son personas que apenas tuvieron el tema de educación básica, ¿no? Sí. Y eso es importante. Y las grandes empresas tuvieron un 24% de personas que concluyeron su educación superior. Significa estos profesionales que han egresado de una universidad, de algún posgrado, de alguna maestría. Pero también las pequeñas empresas, en el 98% no se hizo un proceso de capacitación, que luego como jóvenes también es lo que nos hace falta. Estamos en una posición, caemos en un modelo muy cómodo de trabajo, bueno, que a lo mejor tengo un salario muy pequeño, pero realizo actividades muy pequeñas, entonces no me preocupa mucho capacitarme porque no está quizás dentro de mis proyecciones crecer profesionalmente en corto plazo, por ejemplo. Ahí hay un punto bien importante, Adolfo, el tema de que en nuestro estado algo que bueno, que tenemos en contra es la falta de industrias, ¿no? Claro. Aquí lo que ocurre en Chiapas es de que estamos acostumbrados a las franquicias, ¿no? A que vienen las franquicias de alimentos, de vehículos, etcétera. Y tú puedes ver cuando empiezan a solicitar a personal, ves las zonas donde se solicita jóvenes de tal a tal edad, con grado mínimo o prepa, claro, ¿no? Con grado mínimo secundaria, sin experiencia. Por ejemplo, estas tiendas de autoservicio que han inundado aquí en en todo el país, yo creo, y que nos ha facilitado a muchos, ¿no? El tema de ir a que todo lo encuentras ahí. En una esquina. Ajá, en una esquina, pues vemos que son chavos de que no les exigen estudios máximos, y es ahí donde recaen los chavos de que ya para qué estudios y chamba hay. Claro, hay mucha, pero ¿no? Era el punto al que iba. O sea, finalmente entras a una posición cómoda y no está mal. Si aceptas eso como tu realidad, no está mal. Si quieres otro tipo de crecimiento, sí, porque tienes que afligirte. Sabes que en esa posición hasta ahí es el tope y tienes que ir avanzando, tienes que incomodarte de alguna manera para seguir creciendo. Si no, de plano no lo vas a lograr. Más allá del tema económico, ¿no? Que el tema económico o el tema de los salarios es una necesidad que tiene el ser humano, porque pues finalmente te permite llevar un sustento a casa, ¿no? No significa el éxito en ningún sentido, porque claro, también el éxito es una palabra bastante relativa, ¿no? A lo mejor para ti es exitoso tener un carro y para mí es exitoso pues estar bien en el hogar, con la familia. Ajá, ¿no? Eso es Sin completamente embargo, diferente. Ahí yo creo que es bien importante lo que comentabas hace un momento del impulso que hace falta por parte de la autoridad, de la academia, de las mismas familias, ¿no? Para impulsar al joven. Exactamente, es correcto lo que dices de que si tu meta es ser empleado y con eso puedes vivir y te sientes cómodo. Y está bien. Está perfecto. Bien, claro. Pero recordemos que también muchas veces caemos en el confort, ¿no? De que esa es mi meta porque sé que ya no quiero estudiar, ¿no? Esa es mi meta porque sé que no voy a lograrlo, ¿no?
pero vemos otros lugares del país, otros países, de que la meta, tengo que terminar una carrera y seguir estudiando, pero a la par ir trabajando, investigando. Claro. Vemos a los jóvenes, ¿no? De que van ahorrando para sus becas de estudios, para salir de su país, para salir de donde viven y seguir avanzando. A diferencia de los jóvenes o del sector que estamos hablando ahorita, de que pues mi meta es tener mi propio negocio, y está muy bien, Claro. porque estás generando. El problema es de que un tema que afecta a nuestro país es la informalidad, y ahí es donde recaen todos esos chavos o toda esa gente de que yo prefiero tener mi negocio y sí, ganas bien, pero no le aportas al país, y quien no avanza somos todos. Sí, y la informalidad también, si lo ves desde ese punto, en el caso de Chiapas, es donde está el grueso de la población, ¿eh? Ajá. El grueso de la población, 1.7 millones de personas en Chiapas están en el sector informal, que si bien es cierto, generan ingresos, pues su situación económica o para la empresa o la unidad económica en la que laboran es vulnerable. ¿Por qué? Porque hablamos de que la informalidad es un oficio que no tienes protección en seguridad social, prestaciones de ley, y es donde, Lenin, hay muchas personas, incluyéndonos muchos jóvenes, que es una situación tampoco que te permite avanzar. Si hubiera que poner un tema de qué vale más, un título o la experiencia, pues yo creo que hablaríamos de forma personal, ¿no? No hay como marcado qué te va a funcionar más por las distintas realidades a lo mejor que te toque vivir. Y también es importante esto que a lo mejor muchas veces lo han dicho, el tema de la base de crecimiento de cualquier lugar es el tema educativo, sí, pero el tema educativo también tiene que venir acompañado de un tema económico. Si tienes economía, tienes más posibilidades también de crecer educativamente hablando. Si no, pues te vas a ir topando con estas barreras de limitaciones por una u otra razón. Sí, claro, y esas barreras se van encontrando, es como un círculo vicioso, ¿no? Al que se enfrentan los jóvenes, o nos enfrentamos muchos a veces, y todo recae en la informalidad, ¿no? Como estamos diciendo. Y México, de acuerdo con la OCDE, es el tercer país, esto lo dice, es el tercer país donde la gente trabaja 45 horas a la semana. Y esto se da debido a que gran parte de esa población trabaja en empleos informales. Vale. Y estos empleos informales obviamente no te dan un seguro de vida, claro, no te dan prestaciones. Y al no tener estos temas como persona, te provocan inseguridad, ¿no? La inseguridad de que tengo que trabajar un chorro porque si no trabajo me despiden. Si no trabajo no genero el recurso que necesito para la escuela de mi hijo. Y eso te va generando de que, pues ojalá mi hijo decida mejor no estudiar y ponga un negocio, ¿no? Y eso vuelve a recaer en la inseguridad, vuelve a caer en la informalidad, y nos vamos estancando en eso y nuestro país no avanza. Claro, yo cerraría con esta parte, Lenin, nada más de decir que sí vale la pena estudiar, sí vale la pena terminar una universidad, vale la pena también aceptar que nos enfrentamos a un mundo ya muy competitivo en muchos ámbitos y que va a tocar lidiar, que hay que aprender a vivir con la realidad en la que estamos posicionados en cualquier ámbito. No hay situaciones extraordinarias que ocurren en el mundo y ocurren en el mundo deportivo, en el mundo profesional, empresarial, pero no sucede para todos. Yo creo que hay que ir pasito a paso, como se le conoce, pero bueno, finalmente lo importante es acercarnos lo más que podamos a tratar de combinar lo que estudiamos con lo que estamos desempeñando profesionalmente. Sí, entonces este tema de la formalidad, del empleo, del estudio es muy importante, y sería relevante que como jóvenes, como padres de familia, como autoridades, como gobierno, como un todo, pues analicemos la importancia, ¿no? de que los jóvenes, de que los niños reciban una educación adecuada. Lo hablábamos la vez pasada, Adolfo, viene el regreso a clases ya en próximos días, y pues ojalá que esto que estamos viviendo sea una experiencia que de verdad nos sirva como país para que
para que avancemos, ¿no? Porque, bueno, ya estamos viviendo una pandemia, no sabemos qué viene en un futuro, algo tal vez más fuerte, algo menos, y esto nos está enseñando de que necesitamos profesionistas, de que necesitamos personas, hombres y mujeres capaces en diferentes ámbitos para pues no vernos en estas adversidades que actualmente estamos viviendo. Sí, son temas todavía que va a llevar un rato resolverlas. Yo nada más cerraría diciendo, por ejemplo, y preguntándole a los jóvenes qué les pasó después de egresar la universidad, que nos cuenten también un poco a través de Facebook cuál fue su experiencia, ¿no? Ya decía yo al inicio, la mía fue toparme con que finalmente un 10 de la institución o de la universidad pública no significa necesariamente una buena aceptación dentro de una empresa. Así es. Adolfo, un gusto nuevamente estar contigo y bueno, los invitamos a compartir este video, a dejarnos sus comentarios y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, Adolfo. Nos vamos, Lenin. Estaremos, por supuesto, pensando que otro tema puede resultar de interés, de estos temas que a lo mejor muchas veces no se tocan, pero que son interesantes platicarlos. Nos vemos. Nos vemos, Lenin. Hasta luego.